Bueno, voy a tratar un tema que, bueno, lo venía dejando de lado. Dejando de lado, pero muchos preguntan, se habla del tema. Y mucho se habla de ese próximo eclipse, muy próximo ya. Mucho se habla, y muchos hablan. Pues me sumo a los muchos, pero espero hacerlo con una, no sé, una perspectiva diferente. Bueno, creo yo. No hay duda que el Señor nos exhortó a observar los signos de los tiempos, eso no lo podemos negar. Y sabemos que dijo que habría señales en el cielo y señales en la tierra. Y señales ha habido, y muchas. En este momento se me presentan algunas. El rayo sobre la cúpula de San Pedro durante la noche de ese mismo día que había hecho declarado, ¿no?, la renuncia a Benedicto, la declaración. La paloma que fue atacada por una gaviota, por un cuervo, muerta por la gaviota. Recuerdo antes la gaviota, también otra gaviota, por ahí la misma, junto a la chimenea, en aquella fumata en el 2013. Tuvo bastante tiempo, días, ¿no? No una paloma, era una gaviota, gavilán. El incendio de la Basílica de la Natividad en Belén. Uh, la niebla que tapaba la cúpula de San Pedro, la mañana de la misa del funeral del Papa Benedicto. Bueno, no sé, hubo muchos. Algún otro reciente que me atribuyeron la difusión. Bueno, muchos. Yo digo, son algunos que me vienen ahora a la memoria, pero muchos más. Y ahora mismo, hoy mismo creo fue, un terremoto en Nueva York. En New York. New York no es lugar de terremotos. Se sintió en todos lados, había una reunión en Naciones Unidas. Y el epicentro dicen que fue en New Jersey. ¿Dónde? En una ciudad de New Jersey llamada Lebanon, es decir, Líbano. Quien sigue la guerra en Medio Oriente puede sacar alguna conclusión. Y encima otra señal, digamos. Un rayo, un día anterior del terremoto, cayó sobre la Estatua de la Libertad, ahí también en New York. ¿Qué pasa? ¿Qué pasará? A mí me hizo recordar todo esto, este terremoto, el sismo, el mensaje de una aparición, a la que yo le di crédito, tanto crédito le di que la incluí en un libro que se llama María nos está llamando, de hace ya varios años. Ya no me acuerdo cómo salió la primera vez. A ver, lo tengo aquí, por ahí. No dice aquí. Esta es la tercera, no, la quinta impresión. Bueno, pero antes del 2000 seguro. No sé cuántos años antes. Y en esa aparición, la aparición de Conyers, en el estado de Georgia, en Estados Unidos, entre otras cosas decía acerca del futuro a la vidente Nancy Fowler: arrepiéntanse, si no sufrirán. La tierra temblará. Se abrirá la tierra se dividirá y se llevará sus riquezas. Algunos de ustedes morirán repentinamente. Morirán repentinamente. No se les alertará. Mi madre les ha dicho, es el Señor el que habla, ¿no? Prepárense. Ustedes han cerrado sus oídos, me han cerrado sus corazones. Cuando han apartado a mi madre, se los digo, a mí también me han apartado. Mi madre está conmigo. Se acerca rápidamente la hora en que ocurrirá un desastre tras otro. Habrá combates en todas partes. Habrá hambre y agua contaminadas en todas partes.
Grandes olas se estrellarán contra sus costas y sentirán frío cuando deberían sentir calor. En muchas partes aumentarán las inundaciones. En ese momento nada de eso ocurría. Dice, caerá fuego sobre la tierra, eso lo dice Akita también. El reloj continúa marcando las horas. Enormes olas barrerán las playas. Las luchas se convertirán en guerras. Habrán grandes inundaciones por todas partes. Nuevas enfermedades desconocidas aparecerán. Por favor, hijitos, vuelvan a mí, vuelvan a mí, vuelvan a mí. Nos advierte que existe una falsa paz. Lo decía cuando había un acuerdo de paz entre Israel y los palestinos. La única paz verdadera y duradera es la que procede de mí, dice el Señor. Y dice a Estados Unidos, al menos que regresen a Dios, esta nación se hallará en una gran guerra. Mis hijos, los Estados Unidos, sufrirán mucho, a menos que regresen a Dios. Eso lo dice la Virgen. Deben dejar, por favor, hijitos, dice, deben dejar de ofender a Dios, lo que decía ya en 1917. Esto es 70 años después, yo creo. Los he alertado de las guerras, de los desastres naturales, del hambre, de la sequía, de las inundaciones, de las epidemias y los sufrimientos de todo tipo y no quieren comprender que Dios desea que enmienden sus vidas. Bueno, dice estas cosas, dice más. Eso me llevó a ver otra también, Crosía, que, hubo algún problema con uno de los videntes. Eso también pasa, ¿no? Dios nos da la libertad. Y como vemos, por ejemplo, muchos videntes que en algo no cumplieron en sus vidas. En fin. Así que no es de extrañarse. Dios nos deja libres. Y aunque podemos recibir muchas gracias, ¿no? Fijémonos en los sacerdotes. Más gracias de las que tenemos y sin embargo nos podemos desviar, nos podemos llegar a condenar, a condenar. Así que la de Crosía decía una cosa que lo puedo también compartir. Decía, en 1987, la Virgen, llegará un periodo de tormenta en el que desde Oriente se alzará un grito de llanto desesperado. De las partes de mi hijo, Palestina, habrá solo dolor, desesperación y una población entera, por egoísmo, será arrasada al suelo. Es lo que está ocurriendo ahora con los palestinos. Y del este se oirá un grito desesperado. Y el llanto de las madres de Oriente se unirá al de las madres de Occidente. Y las 12 estrellas no se unirán porque caerán una después de la otra. Se refiere seguramente a la comunidad europea. Bueno, eso está en el libro. De paso, María nos está llamando. Un mensaje para estos tiempos, de Editorial Lumen, de Buenos Aires. Bueno, era un excursus. Pero de lo que más se habla, volviendo al eclipse, es del eclipse, ¿no? Precedido hace unos 7 años, justamente 7 años. Bueno, en realidad alguien hizo el cálculo. Yo todas estas cosas no las verifiqué, pero creo con fe humana, ¿no? No con fe divina, sobrenatural. Hicieron el cálculo y fueron, de uno a otro eclipse son 6 años, 6 meses y 6 días. Y 6 horas. 6, 6, 6, 6. El anterior, según dicen, tampoco lo comprobé, pasó por 7 ciudades llamadas Salem, que significa en arameo paz, Salem, ¿no? Salem. Bueno, Melquisedec era rey de Salem, eso nos recuerda eso, ¿no? De Salem. Melquisedec es Malik Sedek, quiere decir mi rey de justicia. Pues Melec sería rey, ¿no? Sí, el rey de justicia y rey de paz, porque era rey de Salem. Sea porque sin justicia no hay paz. Y dicen que
que Salem es la actual Jerusalén. Bueno, eso fue el anterior eclipse solar, que pasó por 7 ciudades de Estados Unidos de ese nombre, Salem. Y ahora, curiosamente, pasa, dicen, por 7 ciudades en Estados Unidos, 6 y una en Canadá. En realidad en Estados Unidos dice que en total hay 8 ciudades Nínive, pero por una de esas no pasa pues se va a ver en todas partes, en Estados Unidos casi todo, pero la franja principal. Y estas ciudades tienen el nombre de Nínive. Y según parece, esto ocurre bajo la constelación de la ballena, que recuerda a Jonás. Y las líneas que unen las ciudades del anterior eclipse, como la actual, se cruzan en un lugar, no me acuerdo si se llamaba Rapsod, bueno, ya me pierdo, en Estados Unidos. Bueno, alguien hizo la cuenta, como digo, no fui yo, de que pasaron entre uno y otro 6 años, 6 meses, 6 días, 6, y agregan 6 horas. Algunos interpretan que ese día algo muy tremendo va a ocurrir. Otros que es un aviso hacia un futuro, o que es el comienzo del fin, o el tiempo que va de ahí al castigo, o el anuncio de la segunda venida del Señor. Bueno, para eso falta la aparición del anticristo, falta la gran persecución, falta el total ocultamiento por la persecución de la iglesia que aparentará ser derrotada. Bueno, lo que hice así de un plumazo es, intenté describir lo que se dice, a menos de lo que oí, ¿no? Pero para mí hay siempre uno ahí por ahí que es un falso, que soy yo, rabino, que también, no sé, no, ni lo vi, pero algo dice. Pero para mí lo más importante es nuestra iglesia. Por empezar, el eclipse es el día en que este año celebraremos la Anunciación. Porque el 25 de marzo, recordarán, era el lunes de la Semana Santa, y por lo tanto, como prevalece, ¿no?, la Semana Santa, fue digamos, desplazado al lunes. Es el eclipse sobre la Anunciación, podría decir uno. El eclipse dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque la Anunciación es el grandísimo acontecimiento visto desde María, que relata San Lucas, de la encarnación del Verbo eterno, el Hijo de Dios, engendrado en la eternidad, que asume nuestra carne humana para redimirla en la cruz. Ese acontecimiento, ese memorial que hacemos, es fundante de la salvación. Así que no es solo postergado ese día, sino oscurecido por el eclipse. Ahora, ¿por quién? En realidad, por el mundo, pero sobre todo oscurecido por la iglesia. Me refiero a la iglesia que no se reconoce en el anuncio de la Anunciación, parece un juego de palabras, que no le dice al mundo, conviértanse, crean el Evangelio, arrepiéntanse, dejen de pecar. Claro, ¿qué le va a decir si no hay pecado? Que no le dice que Dios se hizo hombre en María, por María. Que crean que el Salvador tomó la carne humana para redimirla. Que el Hijo de Dios, nacido de María, gracias al sí que aquella doncella nazarena dio ese día, es el único Salvador. Eso no lo dice. No lo dice cierta iglesia. Lo oculta o no lo cree. O lo oculta porque no lo cree. Por tanto, no es verdadera iglesia. Sino que habla de diálogo, de igualdad de religiones, de ecumenismo. Al bendecir salta el Hijo. Dice que todas religiones son manifestaciones de la sabia voluntad de Dios y siembra herejías por doquier. Ese es el eclipse al que debemos temer, al que debemos enfrentarnos, del cual debemos defendernos con la luz de Cristo. Y me preocupa, visto lo visto, que ese día 8 de abril, saldrá un documento emanado de la obra de dicasterio, de este momento le llaman dicasterio de la doctrina para la fe. Veremos qué dice. Veremos qué dice. Usemos nuestras armas, mucha oración.
Agreguemos el ayuno. Los tiempos son oscuros. Reparemos por la Eucaristía y con la Eucaristía. Recuerdo que, la corona de reparación, pero hay muchos, eso como un instrumento más. Adoremos a nuestro Señor, consagremos nuestras vidas a nuestras madres, desoigamos a los falsos maestros, las falsas devociones, las falsas y nuevas revelaciones. Como dice San Pablo en la carta a los Hebreos. Algunos dicen autor de la carta a los Hebreos porque dicen que no fue San Pablo. Bueno, San Pablo, que dice, no os dejéis arrastrar por doctrinas complicadas y extrañas. Debemos preocuparnos por nuestra iglesia, preocuparnos y ocuparnos de nuestra iglesia, y luego por el mundo, porque lo que ocurra en la iglesia y por la iglesia repercutirá en el mundo. Pues a no temer. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima.